días. En nombre del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, les agradecemos enormemente su presencia. Yo como presidente del colegio, Darío Zamorano Mendoza, el día de hoy nos acompaña la licenciada Sandra Berenice Espinosa Moreno, quien es la coordinadora de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero en nuestro colegio, y también el contador público certificado Josafat Gerardo Cervantes Pérez, quien es el vicepresidente general del Colegio de Contadores. El tema que vamos a tocar el día de hoy es la aprobación de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, Ley Antilavado, como le dicen comúnmente. Tiene un nombre bastante largo que ahorita nos dirá la licenciada Berenice, pero lo importante es comunicar a través de ustedes a todos los no afectados, sino a todos los involucrados, más bien dicho, a que tengan que cumplir con una serie de normativa, de requerimientos que les pide la autoridad, con la finalidad de poder rendir cuentas ante la autoridad correspondiente. Es un tema muy importante, es un tema delicado, es un tema que genera multas muy altas en caso de no dar cumplimiento a ello, y por ello es muy importante que transmitamos los cambios más recientes en la materia de prevención del lavado de dinero. Así que le cedo la palabra a la licenciada Berenice para que nos dé más contexto y nos diga cuáles son los principales cambios en la materia. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, como dice nuestro presidente, pues estamos hoy aquí para hablar sobre un tema muy relevante, ¿no? Que en días recientes pues ha ocurrido en la vida económica de nuestro país, en la vida legislativa, y es la aprobación a esta Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado. Esta reforma pues entró en vigor el pasado 17 del mes de julio, y bueno, en ese sentido recordemos, ¿no?, como contexto, que esta ley se originó en el 2013, justamente hace 12 años, ¿no?, en julio de 2013, octubre de 2013. Y bueno, pues esto básicamente, ¿qué implica? ¿No? Que algunos sujetos obligados, es decir, quienes desarrollan actividades vulnerables, actividades como cuáles, como la comercialización habitual profesional de vehículos, la de los bienes inmuebles, ¿no?, ya sea el desarrollo inmobiliario, la transmisión de la propiedad, su intermediación, los que comercializan joyas, relojes, metales preciosos, obras de arte, blindaje, es decir, son aproximadamente 16 actividades que se consideran vulnerables de acuerdo al artículo 17 de esta citada ley, ¿no?, Ley Antilavado. Y bueno, en ese sentido les obliga esta ley a cumplir con una normativa, una regulación. ¿Qué es lo que vimos con esta reforma recientemente aprobada, y que por eso es muy importante la convocatoria pues el día de hoy, para informar obviamente a todos aquellos contribuyentes que pues por su actividad se ven obviamente obligados en este marco regulatorio pues a cumplir, ¿no? Ya comentaba nuestro presidente que es una ley que trae como consecuencia pues multas muy altas por su incumplimiento, es decir, multas que pueden ir de 1.137.000 pesos, el equivalente básicamente a esta cantidad, y pueden llegar a 7 millones de pesos, ¿no? 7 millones y fracción, es decir, que pues la multa equivalente, esto se mide en UMAS, va de 10.000 a 65.000 UMAS, por ejemplo, por aviso no enviado. Hay un catálogo de sanciones entre las cuales podemos encontrar el no identificar adecuadamente a los clientes, a los usuarios, no identificar al beneficiario controlador, no documentar las operaciones que se realizan con los clientes. Y bueno, en el marco de esta reforma vemos cambios muy importantes, muy trascendentes, porque nos marca un antes y un después en materia de cumplimiento normativo en nuestro país. Es decir, antes esta ley pues se consideraba que era una ley, por decirlo así, chismosa, ¿no?, que consideraba básicamente el informar, el que los sujetos obligados tuvieran la obligación de informarle a la autoridad cuáles son las operaciones que se realizan con sus clientes, identificarlos, por ejemplo, ¿no? Pero ahora vemos que el carácter o las facultades que toma en este nuevo rol los sujetos obligados básicamente es coadyuvar en la prevención del lavado de dinero. Con esto vemos un
robustecimiento de nuestro marco normativo de cara a prevenir la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y lo cual pues es muy relevante en nuestro país, ¿no? Actuar y este papel activo de los sujetos obligados en cuanto a la prevención del lavado de dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, vemos que es muy importante que los sujetos obligados conozcan cada una de las obligaciones que están citadas en esta nueva regulación, y que son varias y son de alguna forma muy trascendentes, como cuáles, por ejemplo, el hecho de identificar adecuadamente al beneficiario controlador, es decir, quién es la persona física que está justamente teniendo el control sobre una sociedad, sobre una persona moral. Otro tema de una obligación importante es el que deban de contar con sistemas automatizados que les permitan llevar un registro adecuado de las operaciones que realizan con sus clientes, que les permitan resguardar esta información, porque además la custodia de esta información se amplía de 5 a 10 años. Es decir, esto es un cambio muy relevante, porque si de por sí tener el resguardo de esta información y su conservación para proporcionársela a la autoridad en un momento que ésta le solicite, pues debe obviamente de tenerlo, no solamente ahora la conservación es por 5, sino que se amplía a 10 años, ¿no? Entonces eso pues básicamente obliga a los sujetos obligados a tener un cuidado en cuanto a la conservación, al resguardo de esta información, permitir la trazabilidad justamente de estas operaciones, por mencionarles algunos aspectos. Otra cuestión importante es a considerar es esta obligación que tienen los sujetos obligados de poder identificar sus operaciones cuando las realizan con personas políticamente expuestas, es decir, personas que tienen o han ocupado un cargo público o político. Entonces es muy importante esta nueva obligación que se está incorporando a la ley, el realizar auditorías anuales, el realizar pues una evaluación del enfoque basado en el riesgo, es decir, el poder identificar adecuadamente cuáles son los riesgos que tienen ellos como sujetos obligados al estar realizando una actividad vulnerable, y esto por consecuencia les implica el contar nuevamente con sistemas automatizados que les permita calificar el grado de riesgo de sus clientes. Por consecuencia, y por último, me gustaría señalar la importancia que esto implica en cuanto a la capacitación pues de los equipos, ¿no?, que conforman a las empresas, ¿no? Recordemos pues, que uno de los principales retos es hacer convivir la regulación con la operación normal de un negocio, es decir, que esto no signifique una obstrucción de las actividades, sino justamente un fortalecimiento de cara a la prevención pues, de estos recursos, ¿no? No sé si quieran ustedes agregar algo más, presidente. Es muy importante que podamos transmitir a través de ustedes estos cambios relevantes, porque hay contribuyentes que realizan alguna operación, afecta esto, y no por desconocimiento de los contadores o de los asesores, no se reportan. Y el problema viene cuando debimos o se debía haber reportado al SAT una operación y no la hicieron, porque, como ya comentó la licenciada Berenice, las multas son muy altas. Entonces eso es importantísimo para todos los contribuyentes, que las personas que están en la administración, en la contabilidad, estén lo suficientemente capacitadas para que puedan presentar los avisos en tiempo y forma. Es decir, no se trata nada más de papeleo, se trata de darle la información suficiente al SAT con la finalidad de que ellos puedan tenerla y saber que se ha cumplido en la materia. Les repito, es algo muy importante para los contribuyentes. Son multas demasiado elevadas, muy elevadas. Entonces, si no presentan un aviso, no quiere decir que están haciendo algo ilegal, simplemente no están cumpliendo con el requisito que les pide la ley. Entonces, por eso es importante que estén en el cumplimiento, y desde el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla damos la capacitación en la materia. Ya hemos dado un curso y vamos a seguir dando capacitación para todos los contadores, para que sepan cuáles son las nuevas regulaciones, qué es lo que tienen que reportar, cuándo lo tienen que hacer, con la finalidad de cumplir y estar al día. Eso es lo más importante. Es una ley que sufrió algunos cambios que ya mencionó la licenciada, entonces hay que cumplirlos, hay que llevarlos a cabo, y esto se hace mediante la capacitación continua de la gente, de los contadores, de los
de las personas que están en el área respectiva. Hay algunas empresas que ya saben, porque están muy identificadas como concesionarios de autos, como inmobiliarias, como desarrolladoras. Ellos normalmente tienen unos sistemas robustos, personal que está dedicado a esto específicamente, pero llega a haber alguna otra empresa que tiene alguna actividad y por desconocimiento no lo reportaron, o siempre lo debieron haber hecho y el dueño dice, es que a mí nunca me dijeron que tenía que reportar esto, y cuando llegan las multas, en algunas ocasiones son prácticamente impagables. Entonces, bien importante comunicar a través de ustedes todo esto para que los contribuyentes sepan de las obligaciones que tienen y puedan cumplir en tiempo y forma. Eso es bien importante. Sí, a mí me gustaría puntualizar, y con base en lo que comenta nuestro presidente, pues la necesidad de contar o de acercarse a tener una asesoría especializada en la materia. Porque si bien es cierto, esta pues ley es pública, está disponible en todos nosotros, pero hay muchas cosas que muchas veces no se puede entender la magnitud de lo que implica una obligación. Por eso lo que comentaba nuestro señor presidente, es muy importante que todo aquel contribuyente que está cayendo sobre alguna de estas actividades, pues se acerque, ¿no? Y el colegio es un foro adecuado, es un organismo adecuado en el cual se pueden acercar a buscar expertos especializados en la materia, buscar capacitación, de tal forma que pues se minimice, se reduzca el riesgo de caer en un incumplimiento y pues bueno, en algún supuesto de una multa, ¿no? Entonces esa es una recomendación muy importante, porque esta nueva ley antilavado nos marca un reto importante de cara a mirar hacia el establecimiento de procesos de control interno, es decir, pues aquellos sujetos obligados, aquellos contribuyentes que tienen un determinado volumen de operaciones, un equipo de trabajo, es muy importante que se les diga qué se tiene que hacer, cómo lo tienen que hacer, y pues dotarles de los elementos, de las herramientas necesarias para que lo puedan hacer. Y una de esas herramientas, sin duda, pues es la capacitación y es la asesoría experta en la materia. No sé si tengan alguna pregunta, con toda confianza la podemos responder. Sabemos que es un tema un tanto complicado, pero es un tema muy relevante perdón que sea tan repetitivo, pero de verdad, las multas en la materia por no cumplir y no enviar los avisos al SAT son muy altas, y en la práctica ya lo hemos visto, que hay empresas que las multas son tan altas que dicen, ¿sabes qué? Pues voy a cerrar mi negocio porque no tengo el dinero suficiente para pagar las multas a la autoridad. Entonces, no sé si haya alguna pregunta al respecto, con todo gusto lo podemos aclarar. María Dolores Morales del Comunicador Puebla. Oiga, ¿nada más los contadores son los que pueden acercarse con ustedes? ¿O uno como, por ejemplo, yo podría ir a pedir una asesoría? Sí, claro. Cualquier contribuyente que realice de las actividades que ya comentó la licenciada Berenice, se acerca y ya ustedes pueden pedir la asesoría correspondiente. Aquí lo más importante es que los dueños, los contribuyentes, en muchas ocasiones pues no están enterados de todo lo que tienen que hacer. Se enteran desafortunadamente hasta que llegan las multas o los requerimientos. Así es importante que antes de eso se acerquen y puedan tener la asesoría correspondiente. Comentaba que son 17 rubros los que entran en esta nueva ley. ¿Por qué estos 17? Porque como hablan inmobiliarias, venta de autos y todo, en esos lugares entonces el crimen es como que más fácil a comprar para que ellos puedan acceder para así lavar su dinero. Sí, mire, recordemos que estas actividades que se denominan así, actividades vulnerables, pues no es que ellas estén lavando dinero, no, lo que sucede es que pueden ser utilizadas como vehículo para pues que se cometa el delito de ORPI, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? De hecho, no existe lavado de dinero en nuestro país, como tal es operaciones con recursos de procedencia ilícita, así se conoce o se tipifica este delito en el 400 bis del Código Penal Federal. Le llamamos lavado de dinero porque, de hecho, pues esto viene de un contexto internacional, eso es una forma de conocerlo, o también lavado de activos, blanqueo de capitales, ¿no? Pero en nuestro país se tipifica como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, estas actividades vulnerables
pues se han determinado así por la autoridad por el hecho de que esta actividad pudiera ser o servir como vehículo para el delito de ORPI, ¿no? Hay muchísimas más, sin duda, ¿no? Podemos observar que hay actividades a lo mejor que pudiéramos considerar que caen en estos supuestos de que, ¿por qué? Pues por los altos manejos o volúmenes de efectivo, por ejemplo, ¿no? Entre otros aspectos que se consideran de riesgo. Por eso es que estas actividades vulnerables, que son 17, pues se han establecido, ¿no? De hecho, pues uno de los cambios relevantes en esta reforma es que se han incorporado nuevas actividades vulnerables, dentro de ellas pues el tema del desarrollo inmobiliario. Entonces es una de las nuevas actividades que está ahí ya señalada en esta fracción, pero básicamente recordemos, no es que estas actividades per se se laven dinero, no, que no se malinterprete, simplemente que son más susceptibles, ¿no?, de poder ser ocupadas como un vehículo, como un instrumento para, eso es básicamente. Sí, de hecho, pues como su nombre lo dice, son operaciones vulnerables. ¿Qué significa? Que hay un mayor riesgo de que se puedan cometer ilícitos a través de esto. Y como ya lo dijo Berenice, eso no quiere decir que esas actividades en automático ya lo estén haciendo, no, son las que tienen un mayor riesgo de que se pueda llevar a cabo esto. Por ello, tantos controles, por eso la regulación, por eso toda la información que se tiene que proporcionar al SAT, con la finalidad de que la autoridad pueda identificar este tipo de operaciones y tenerlos controlados en el sentido de que no se lleven a cabo estas operaciones. Son las que mayor riesgo tienen, por eso se llama vulnerables. No sé si alguien